Noticias con Paco Ramírez. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales. Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. La autoridad ya hizo esto, hija. Hizo un museo del dolor de nosotros. Esto es un museo. Traemos un gobierno que anda en modo festejo. ¿Pero qué festejan? Que haya ranchos en donde descuartizan personas. La crisis de desaparecidos es una deuda transeccional. Más de 100,000 personas desaparecidas tienen que atenderla como una crisis de seguridad. Este gobierno está empezando. ¿Cuánto tiempo necesita para comenzar a dar resultados a través del plan de 6 puntos y las reformas que impulsarán desde el Ejecutivo? Les toca en todo caso desarticular la red de corrupción, ineptitud e ignorancia. Porque más allá de si es un campo de exterminio, el rancho Teuchitlán es reconocido como un centro de adiestramiento criminal. ¿No les parece suficientemente grave? Urgen resultados. Vamos con los datos. Jorge Chaparro. Desde mayo de 2024 y hasta el 10 de marzo de 2025, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, sirvió como centro de entrenamiento para cientos de nuevos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La detención de José Gregorio Lastra Hermida, alias El Lastra, detenido el pasado jueves en la alcaldía Coajimalpa, arrojó nuevos datos. Cada grupo de delincuentes recibía entrenamiento durante un mes y salía a delinquir o de plano no salían. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Su declaración confirma lo que denunciaron las madres buscadoras, que los jóvenes eran enganchados en redes sociales con la promesa de trabajo. Ofrecían entre 4 y 12 mil pesos mensuales por convertirse en guardias. Eran citados en centrales camioneras y al llegar a Teuchitlán los despojaban de la ropa y les entregaban ropa y botas tácticas. También debían entregar celulares, por lo que permanecían incomunicados de sus familias. El Lastra incluso está relacionado con el homicidio de 2 estudiantes universitarios en julio del año pasado, 2 meses antes de que precisamente las fuerzas federales detuvieran a 10 en ese predio y rescataran a 2 secuestrados en el rancho Izaguirre. Todo bajo órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, uno de los lugartenientes más poderosos de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahora se han bajado 39 perfiles de reclutadores que actuaban en la red TikTok, pero también hay detenidos otros 37 que habían sido reclutadores y se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, y algunos de ellos están detenidos, pero muchos otros siguen formando parte de la organización criminal. Quedan muchas preguntas. ¿Cuántos jóvenes fueron reclutados? Cientos es un número incierto y solo en Teuchitlán. Y en otros campos similares, la Fiscalía General de la República dice que diario reciben 40 llamadas para denunciar este tipo de centros de adiestramiento. ¿Llegaron a matar a quienes se resistían al entrenamiento o trataban de escapar? ¿Cuántos fueron asesinados? ¿Dónde están sus restos? ¿Fueron llevados a ese centro para desaparecerlos o los mataban ahí y los llevaban a otro lugar? Pero el gobierno está preocupado porque no había cámaras de gases y crematorios como en los territorios ocupados por nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Gracias, Jorge. Efectivamente, un tema casi de semántica. Lo importante es que sigue pasando el tiempo y no hay respuestas. Hay cada vez más dudas, varias contradicciones entre el gobierno federal. Germán Martínez, diputado federal por el PAN, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Yoli.
Oye, después de la visita al rancho, hoy el debate es sobre si es un campo de exterminio o si no les parece suficientemente grave que era un centro de adiestramiento criminal. Sí, andar buscándole en la lingüística o en la raíz etimológica la palabra exterminio, que sí. La verdad es que esos muchachos no están en su casa con sus familias y sus familias los están buscando. Es un acto de humanidad buscarlos, es un deber del gobierno encontrarlos. El gobierno tiene el deber de darnos seguridad. Y entonces las víctimas que iban a buscar una oportunidad de trabajo, las víctimas que iban a buscar un empleo, no eran narcotraficantes, no eran delincuentes, no eran nada de lo que se dice. Simple y sencillamente eran personas por las que nos debemos doler, que buscaban un mejor modo de vida o ayudar a sus familias, que hoy las están buscando. Tantita empatía le pido al gobierno, tantito consuelo le pido al gobierno, que les conduela, que les duela con lo que les ha pasado a estas familias. Oye, tantita empatía, pero también tantito trabajo, ¿no? Porque siguen pasando los meses y yo pregunto, ¿no se les hizo suficientemente grave en ese momento a las autoridades federales y estatales que se adiestraran personas ahí para salir a enfrentar evidentemente a otros integrantes de grupos criminales, pero también para someter a la población civil, para enfrentar a las fuerzas militares? Es decir, si se reportan 40 llamadas de denuncia que están hablando de que hay centros de entrenamiento para matar jóvenes, ¿no les parece suficientemente grave? Una falla, ignorancia u omisión del gobierno federal, de la administración pasada, pero también a nivel local. Todos tenemos una responsabilidad. Aquí no hay que escurrir el bulto. Todos, diputados, senadores, que tenemos a nuestro cargo la Comisión de Seguridad. Aquí, como bien dices, municipio de Teochitlán, gobierno del estado de Jalisco, pero los gobiernos de todo el país. Esto no es un asunto solo de ese municipio, ni solo de Jalisco. Es un problema y un dolor de todo el país, que dice una cosa muy clara. Este episodio dice y confiesa algo clarísimo. Fracasó aquello de que estábamos construyendo un futuro con los jóvenes. Si los jóvenes iban a construírselo, fracasó aquello de que sembraron vida, ahora encontraron la muerte. Fracasó aquello de que el bienestar, ¿o qué? Ahora van a proponer desde el gobierno funerarias del bienestar, ataúdes del bienestar, camposantos del bienestar. Eso es en lo que acabaron. Sus políticas sociales están fallando, sus políticas clientelares están fallando, porque toda esta gente lo que andaba buscando era un mejor futuro, lo que andaba buscando era vida y encontró la muerte. ¿Puede ser el talón de Aquiles de la presidenta? Con esto que empezamos a decir ahorita, por supuesto que sí. Y lo demuestran que no haya una comisión que verifique lo que está haciendo las fiscalías. Segundo, tampoco quieren a los del GIEI, ¿no? Seguro, pero el fiscal lo dijo al principio, que no había problema de que vinieran lo internacional. Y a la propuesta del PAN en el Senado salieron corriendo, huyendo, cobarde y cómplicemente, perdón por la expresión, pero con complicidad y de manera cobarde salieron huyendo los senadores a la propuesta de que haya una comisión. Nosotros en diputados también hemos dicho que hay una comisión. Y no es una comisión para andar detrás del morbo, es una comisión sinceramente porque yo me siento responsable, porque yo considero que todos tenemos una responsabilidad frente al dolor de tantas familias. El gobierno federal propone 6 puntos, vienen unas reformas, también está a debate la ley Harfuch. ¿Le van a entregar todo el poder que requieran, que pidan, o cuáles son los límites para que no se vuelva un tiro en el pie? Eso es una pregunta clave. Sí, todo el poder que necesiten, pero todo el poder que necesiten debe estar limitado y debe estar controlado y debe rendir cuentas. El delito se persigue en concreto, a una persona en particular porque es sospechosa, no a todos en abstracto. No se espía a todos, quieren espionaje para todos. Se espía con autorización judicial a una persona en concreto. Eso es el Estado de Derecho. ¿Y es más complicado? Sí,
es más complicado, pero tenemos que hacerlo. De lo contrario, pues todos somos sospechosos y que agarren redadas y que metan a la cárcel a medio mundo y entonces estarían violando los derechos humanos. No a entregarles medidas a Harfush ni a nadie que violenten los derechos humanos en este país. Tenemos que cambiar de tema rápidamente. Hablamos de gobernadores. El caso de Cuauhtémoc Blanco está abierto. Ya hay incluso legisladoras de Morena que están diciendo hay que revisar el caso. Obviamente se le suma el PRI y el PAN. ¿Justicia selectiva de acuerdo a la militancia del gobernador en turno? Yo creo que no. El delito es grave. Es grave. Tentativa de violar a una mujer. Eso a mí me indigna. Eso debe rendir su declaración y debe ir ante un juez. Yo no lo culpo. Yo lo único que digo es que lo debemos investigar y que el fuero no debe ser una protección en contra del dicho de una mujer que se dice violentada en su intimidad, violentada en su libertad sexual. La verdad, el delito es grave. Entonces, esto no fue el PRI, el PAN, el neoliberalismo, ni Hernán Cortés, ni Felipe Calderón. Esto fue su conducta personal de un diputado, y ser diputado no debe hacerlo por encima de una mujer, un escudo el fuero y que viva la impunidad. No, que rinda cuentas ante un juez, que se defienda ante un juez, porque yo sí le creo a una mujer que va y presenta una denuncia. Hoy estamos atentos al caso del gobernador de Morelos, estamos atentos al caso de Jalisco, pero llevamos más de 6 meses de inseguridad y violencia de Sinaloa. Yo no quito el dedo del renglón. El gobernador de Sinaloa debe renunciar ya. El gobernador de Sinaloa debe largarse del puesto, porque no gobierna, porque no manda, porque las calles hay un temor, porque el comercio está bajando, porque el turismo en Mazatlán bajó, porque no se puede cosechar, porque la vida en Culiacán no es tranquila, porque no se le ha devuelto el miedo a los criminales y quien tiene miedo somos los ciudadanos. Entonces, tanto el de Tamaulipas como el de Sinaloa se deben ir de su cargo. Punto. Así arrancamos la semana. Gracias, Germán. Al contrario, Yeli, un gusto. Buenas noches.